Un año más se acercan las fiestas navideñas y bueno, pues volvemos a presentar la agenda de Navidad, la tradicional agenda de actividades de Navidad. La verdad que un año más nos encontramos con una agenda de Navidad pues complicada y difícil de presentar, porque algunas actividades, por ejemplo, como el parque infantil de Navidad, no se va a celebrar, y el resto de actividades previstas pues, están sujetas pues, a la evolución de la pandemia, que en estos momentos pues, nos está volviendo a ofrecer quizás su cara menos amable. Por ello, las actividades que se han diseñado, cuando los datos eran más favorables y que prevean que se podrían realizar, son los que aparecen en la agenda de actividades. La verdad es que nos movemos ahora mismo en una incertidumbre, pero bueno, todo lo que está publicitado en la agenda a día de hoy se puede realizar con todas las medidas, cumpliendo en cada actividad con todas las medidas sanitarias indicadas para cada una de ellas. Yo sí que quiero poner el énfasis en dos cuestiones, antes de presentar un poco las actividades que hemos preparado, y es que, bueno, pues que en Portugalete, como ya sabéis, desde el principio hicimos una apuesta clara y firme por la cultura segura, ofreciendo actividades culturales para todos los públicos, y que además se ha demostrado que se puede disfrutar de la cultura de forma segura, y por lo tanto volvemos a apostar en estas Navidades por seguir realizando esa apuesta por la cultura. Y por esa razón, pues prácticamente la totalidad de las actividades se van a realizar en el Polideportivo Zubialde, que en condiciones normales hubiera alojado el Parque Infantil de Navidad, y que en esta ocasión pues vuelve a convertirse en un particular espacio escénico. Y la segunda cuestión es que quiero también poner énfasis, es que los niños y las niñas de Portugalete pueden estar tranquilos, pues porque los Reyes y Olenchero pues llegarán a Portugalete de una u otra manera, podrán verlos, y por supuesto pues llegarán a las casas de todos los chiquis de Portugalete, porque la verdad que se están portando fenomenal. Desde hoy pues se está empezando a buzonear en los buzones de los vecinos y vecinas la agenda de Navidad, donde se recogen las actividades realizadas pues, por las diferentes áreas municipales, cultura, deportes, los centros sociales, etcétera. También estará disponible en formato digital en la web municipal, y también se puede recoger, como siempre, en los centros municipales habituales, Pando, Centro Cultural Santa Clara, Ayuntamiento, etcétera. Centrándonos en lo que son las actividades culturales típicamente navideñas, hemos diseñado un programa de actividades que comenzará el 11 de diciembre, y donde bueno, pues va a haber música, teatro, magia, danza tradicional, clásica y urbana, musicales, talleres y exposiciones. Sí es verdad que este año quizás nos hemos centrado más en ofrecer actividades para todos los públicos, más de formato familiar, pues para que todo el mundo, en familia y con los amigos, que al final es lo que es la esencia de estas fiestas, puedan disfrutar de todas estas actividades. Vamos a tener espectáculos de gran formato en el Zubialde. Vamos a tener espectáculos musicales, pues como por ejemplo El Rey León, un tributo al Rey León, Vulcano Kids, que nos hacen un espectáculo con canciones de todas las películas Disney, o el musical Blancanieve. En el apartado de música y danza, pues vamos a tener varias actuaciones previstas. Tenemos danza y música urbana Emotions para los más jóvenes. Vamos a tener danza clásica también con el ballet de Pilar Aguirre Gómez Corte, la banda municipal. Folclore con el espectáculo Transfolk, el espectáculo Tío Terón en Semeac, o la celebración del 50 aniversario del Berristasuna Danza Taldea, que tenía que haber sido el año pasado y lo van a realizar este año, ahora es 50 más 1. Vamos a tener el concierto de la banda municipal Navidad de Cine, con proyección de imágenes de películas, y también un concierto con el grupo gallego de Vacas, que con un estilo muy particular pues nos versionan y nos ofrecen un amplio repertorio de canciones actuales. Tendremos también espectáculo, humor y teatro con lo mejor de Llana, y también espectáculos propiamente infantiles, pues como Chirrimirrita Chiribitón o Cantu Colore. Después, los espectáculos de pequeño y mediano formato van a ser en el Salón de Actos del Colegio del Carmen, donde tendremos espectáculo de magia y ventriloquía, o también vamos a tener el 10º aniversario, que tampoco es el 10º aniversario de la Coral Salazar, sino que será el 10+1, el 11º aniversario, porque lo van a realizar este año. Y luego en Santa Clara y el Museo Rialia pues van a acoger diferentes talleres para todos los públicos, salas de escape o espectáculos de pequeño formato como Chonchonguilloac o magia. En cuanto a las dos actividades más importantes para los niños en estas fechas, tenemos preparadas pues, en su formato tradicional pues el desfile de los o calejira del Lenchero y la cabalgata de los Reyes Magos, con sus correspondientes calejiras, recepción a los niños y llegada. Si la situación lo permite, se realizarán como se venían realizando antes de la llegada de la COVID. En la agenda, como verán todos los vecinos y vecinas, cuando la reciban están programadas estas dos actividades con su formato tradicional, como he dicho, llegada a Portugalete, recepción a los niños, cabalgata, calejira. Pero bueno, en caso de que esto no pudiera realizarse, que esperemos que no, ya se está trabajando desde el área de cultura pues para ofrecer un plan B seguro en el que los niños y las niñas puedan disfrutar de los personajes más importantes para ello estas Navidades.
Recordar que desde octubre el reparto de invitaciones para los espectáculos se realiza de dos formas, bien vía telemática o bien vía presencial. Para sacar las invitaciones vía telemática solo hay que meterse en la página web municipal y ahí hay un apartado que pone reservas de entradas para cultura. De esta forma facilitamos que todo el mundo tenga las mismas opciones para acceder a las invitaciones, conciliando vida laboral, familiar, horarios y además evitando también la brecha digital porque se pueden recoger también de forma presencial. En la parte final de la agenda aparecen las fechas para la recogida de invitaciones para cada espectáculo y las condiciones. En el caso de los espectáculos familiares y de todos los públicos, se podrán adquirir hasta 4 invitaciones por persona repartidas de la siguiente forma: 30% del aforo presencial y 70% de forma telemática. En el caso del resto de espectáculos, se repartirán hasta 2 invitaciones por persona y será 50% presencial y 50% de forma telemática. También señalar que debido a que los espacios tienen que estar continuamente ventilados, la época del año en que nos encontramos y que el Polideportivo Zubialde tiene una dimensión y una amplitud importante, es importante y aconsejable acudir con ropa de abrigo a las actividades. Las medidas de seguridad serán las que venimos tomando hasta ahora: limpieza con gel, espacios ventilados y uso de mascarilla obligatorio. Además, en los espacios cerrados procedemos a repartir mascarillas higiénicas nuevas antes de acceder al recinto. Y bueno, por último, comentar pues que dada la situación y la incertidumbre en la que nos movemos, pues recomiendo a todos los vecinos y vecinas que antes de acudir a los espectáculos pues consulten los medios de comunicación, las redes sociales, la página web del ayuntamiento, por si alguna de las actividades pues ha tenido que ser modificada o redactada, porque como he dicho antes, pues todo va a depender de la situación que tenemos. Y bueno, la campaña navideña empieza este viernes con el tradicional encendido de la iluminación navideña y el encendido del árbol. Antes teníamos chocolatada, en estos momentos por la chocolatada la hemos tenido que quitar, pero sí que tenemos luego una animación musical en la Plaza de San Roque al aire libre, que esperemos que podamos llevarla adelante. Así que bueno, la primera cita este viernes a las 7:30, en donde el árbol de Navidad, y luego bueno, pues todas las familias y los jóvenes podrán disfrutar de una animación musical en la Plaza de San Roque. Y bueno, insistir en que bueno, a día de hoy todas las actividades programadas se pueden realizar, todas cumplen con todos los requisitos sanitarios y bueno, esperemos que podamos llevar a término toda la programación que se ha preparado.